Aleluya. Póngase de pie si es tan amable, hermano, en esta mañana y vamos a orar para iniciar. Y antes quiero leer, Mateo 26, versículo 26, que menciona lo siguiente. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan y habiendo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. Entonces, hoy quiero hablar sobre, hermano, el tema de la mesa que cambió mi destino. Vamos a ver algunos personajes que cuando se sentaron a la mesa, su destino, su vida cambió radicalmente, unos para bien y otros para mal. Por eso yo quiero que usted identifique en qué mesa se ha sentado o en qué mesa está sentado, para que usted identifique, ¿verdad?, si tiene que apartarse, levantarse de esa mesa para no recibir las mismas consecuencias que los personajes que vamos a ver. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por tu palabra, porque es buena, es viva, es eficaz, Señor. Y te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tú te levantes, Señor, y que tú, Dios mío, te muestres a nuestras vidas a la palabra. Háblanos, ministranos, Señor, confróntanos y sobre todo déjanos ver que es una invitación para apartarnos de nuestros malos caminos y restaurar nuestra vida y nuestra relación contigo. Y Señor, entonces tú nos levantarás. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar su lugar. Entonces, hermano, yo quiero hoy hablar sobre, ¿verdad?, la importancia de la mesa. En el pensamiento hebreo, la mesa no significa lo mismo que para nosotros los occidentales, ¿verdad? Nosotros la mesa la vemos como, pues, simplemente el lugar donde nosotros nos sentamos a comer, ¿verdad?, a desayunar o a cenar. Pero hasta ahí nada más, ¿verdad? Y a veces sentarse a la mesa significa que esté uno solamente de la familia o dos de la familia, a lo mejor por los trabajos de los hijos. Por eso siempre hemos dicho, ¿verdad?, aprovecha a los hijos de niños, porque ahorita ya no puedes tenerlos contigo, ¿verdad? Entonces ya cada uno toma su rumbo, ¿verdad?, sus trabajos, sus propias decisiones. Entonces, pues terminamos así. Entonces yo quiero hoy hablar sobre la mesa. Y la palabra hebrea para mesa es la palabra sulhan, que significa lo siguiente: mesa, dice, como extendida, por implicación, comida. Ahorita vamos a explicar la palabra, por qué habla de extendida. Dice, viene del verbo lishloa, que significa enviar, despachar, remitir, extender, estirar. Dice otro significado, no sé si lo anoté, creo que no, nada más eso, pero dice, es el lugar donde Dios envía provisión, sustento. Se establece una conexión entre Dios y el hombre, como si la mesa fuera un altar. Dios envía aquí a sus malajim, que son sus ángeles o sus mensajeros. Dios envía ideas para que el hombre pueda producir. El altar también es llamado mesa en Ezequiel 41:22. En tiempos del templo el altar espiaba al hombre o perdonaba al hombre, llevaban, ¿verdad?, su ofrenda y eran perdonados. Ahora no existe el templo y la mesa, ¿verdad?, espía o perdona o redime los pecados del hombre, que son las buenas obras que practica. Entonces, nosotros entendemos, amados hermanos, que la palabra mesa para los orientales, ¿verdad?, o para los judíos, los hebreos y todas esas áreas, lo que significa es eso, que cuando tú te sientas a la mesa, es que como si estuvieras, ¿verdad?, en el altar, donde Dios te recalca sus promesas de bendición, no carencia, no maldición, no pérdidas. Los judíos, de hecho, cuando ellos se sientan a comer, ellos tienen este pensamiento que si tú no das gracia por los alimentos, es como si te estuvieras comiendo un cadáver podrido en mal estado. Entonces, por eso muchas veces nosotros, hermano, no llegamos a entender la importancia hasta de orar por los alimentos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú oras por los alimentos o como en tu pueblo te enseñaron, bueno, vas a llegar y a echar taco, ¿verdad? No tenemos que, ¿verdad?, saber la connotación, ¿verdad?, o la historia, ¿verdad?, de lo que significa esto. Entonces, dice que también era un lugar de conexión con Dios, donde Dios enviaba, ¿verdad?, su bendición, envía sus ángeles. Dice que también es un lugar donde, hermano, comienzan a venir ideas. Y a nosotros nos ha pasado como familia, nos sentamos, platicamos situaciones, ¿verdad?, y comienzan a salir planes familiares, ¿verdad? Entonces, este año nosotros decidimos, si el Señor nos envía, ¿verdad?, entendimiento para hacer planes familiares y nos dice qué, para que hay que poner hora y hay que poner fecha, y hay que poner término de fecha, ¿verdad?
Si no lo alcanzamos, hermano, no lo cumplimos, no vamos a poder ver más bendición en nuestras vidas. Entonces, eh, la revelación y haciéndolo, poniendo por obra todo, ¿verdad? Y entonces vemos que viene la prosperidad. Entonces, hoy venimos a comer de la mesa. Entonces, si tú has pecado, si tú has fallado, ¿verdad? Dice que este lugar es un lugar donde ahora ya no ofrecemos animales en un altar, ahora venimos nosotros a ponernos a cuentas en esta mesa a través de el sacrificio de Cristo, ¿va? ¿Por qué? Porque el pan representa el cuerpo de Jesús y el vino representa, ¿verdad?, la sangre de Jesucristo, que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de sentarnos a la mesa del Señor. ¿Sí me explico? De estar a la mesa del Señor. Hay una historia que me gustó de un hombre, ¿verdad?, que había sido un hombre, ¿verdad?, temeroso de Dios. Y entonces se llevó su mesa, ¿verdad? En lugar de féretro o de caja, dice que la mesa donde comía, dice que la hicieron un féretro, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿y por qué no te compras una caja? Si tienes dinero, si eres famoso. Y entonces él dijo, no, porque en esta mesa yo me sentaba a leer la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dice, y también en esta mesa es donde yo podía hacer buenas obras para la gente que me rodeaba. Y las buenas obras son eso, ¿verdad? Cuando ayudamos al desvalido, al necesitado, a la viuda, al huérfano. ¿Sí me explico? Al menesteroso, al extranjero. Esos son los terrenos donde debemos sembrar. Si tu amiga te dijo, no, préstame lana porque choqué por andar, ¿verdad?, en los antros de parrandera y venía bien borracha, bien borracho. No, tú no puedes prestarle y sembrarle a esos. ¿Por qué? Porque no son los terrenos que Dios puso en su palabra para sembrar y que haya bendición para nosotros. Dice el proverbio que si le prestamos al pobre o le damos al pobre, dice es como prestarle a Jehová y Jehová nos lo devuelve en fuerzas, en sabiduría, en entendimiento, en una buena relación matrimonial con los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nosotros hoy vamos a hablar sobre las mesas. Y quiero ver la primera mesa. Génesis 2:15, la mesa de Adán. Esa es la primera mesa que nosotros vemos en la Biblia, que fue despreciada por el hombre, ¿verdad? Por la mujer. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, ¿sí? Entonces dice que el trabajo de Adán, no, dice que no andaba de flojonazo ahí durmiendo todo el día, no, dice que su trabajo era, hermano, cultivar el huerto del Edén, ¿verdad? Y que era pues bastante grandecito, ¿verdad? Entonces tenía que hacer sus faenas, ¿verdad?, de trabajo. Y después dice el 16, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Entonces solamente le dijo, no comas, hasta ahí, no le hizo más. Dile al que está a tu lado, exagerar es pecado, dile, vuelve a verlo, dile, exagerar es pecado. O sea, ser exagerado es un pecado terrible, ¿verdad? Vamos a ver por qué, porque tiene un porqué, ¿verdad? Dice después el capítulo 3, versículo 2 en adelante. Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto. Podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él. Eso sí lo había dicho Dios. Pero dice, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, ya le puso de su cosecha a la Eva. ¿Por qué? Porque el Adán fue el que la enseñó. Entonces el Adán le exageró y la Eva pues hizo lo que le dijo. O sea, ella daba por sentado que lo que Adán le dijo que era lo que Dios había dicho, pero Dios no había dicho esta segunda parte. Ahora dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis ¿qué? Como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, nosotros entendemos, hermano, que aquí sucedió algo, hermano, muy raro, ¿verdad? ¿Quién me ayuda? A ver, Esteban, ayúdame. No quisiera aventar a una mujercita, ¿verdad? Pero ponte así, ¿verdad? Dice que estaba con Satanás la serpiente y le dijo, no, dice Dios que no comamos y que no lo toquemos y no nos vamos a morir. Entonces dicen los sabios o los rabinos judíos, ¿verdad?, que cuando le dijo eso Eva, dice que estaban cerca del árbol, sí, mirándolo, ¿no? Sí, mirándolo. Y entonces dice que la serpiente, cuando le dijo Eva esa, dice que aventó a la Eva, ¿verdad? Aquí te aviento y como que y agarras el pulpito, ¿verdad? Dice, ni que le toquéis, ¿verdad? Gracias. Y entonces le dijo, pues ya lo tocaste, ¿ya te moriste? No.
entonces Dios no les está hablando con la verdad. Y efectivamente lo tocó y no se murió, hermano. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que, ¿verdad? Ella pensaba que el vínculo para alcanzar la estatura de Dios era comer de ese árbol. ¿Sí? Ellos decían, porque mira, no estuvo de todo un corazón malo, sino fue una mala comprensión de lo que Dios les dijo. O sea, Dios sí se lo explicó bien a Adán, pero Adán no se lo explicó bien a su mujer. Entonces, ellos pensaban que si comían del árbol, iban a ser como Dios y le iban a poder ayudar más. ¿Sí me explico? Ellos decían, no, si comemos, pues vamos a ser igual que Dios y vamos a serle más útil. Y eso pasa con los servidores, ¿verdad? Cuando yo le digo a un servidor, quiero pedirte, vas a hacer una visita, así vas a ministrar. Son las situaciones de la familia y tú atiendes esta situación, no atiendas otra cosa, no te desvíes del punto, aunque la familia, ¿verdad?, comienza a sacar otras cosas. Dile, vamos al punto, el problema que realmente está viviendo la familia. Pero ya cuando un servidor, ¿verdad?, no obedece y ya se comienza a meter en otras cosas, o sea, ni cumplió el propósito, ni le dio el clavo, ¿verdad? Al contrario, se extendió cosas que ni siquiera le tocaba arreglar y que ni siquiera tenía que haber escuchado. Y entonces, en lugar de ayudarme, hace lo contrario. Porque ¿qué crees que la gente viene y me dice, hermano, los hermanos que mandó son unos ignorantes, no saben nada. ¿Para qué me los mandó? Mejor vaya usted. Entonces ellos más o menos pensaron algo así. No, si nosotros comemos vamos a ser como Dios y le vamos a ayudar más a Dios. Y ese fue su falta, ese fue su pecado. Porque ya eran como Dios, hermano. Tenían una sabiduría, un discernimiento, hacían cosas sobrenaturales. Entonces, dice la Biblia que fue la comida la que hizo que fueran expulsados del huerto. Entonces, una comida, hermano, nos puede apartar de la presencia de Dios. Porque la comida también es, hermano, comunión. Su inocencia fue quebrada porque no oyeron, no obedecieron. Aquí la palabra clave es que cuando a ti te enseñan el camino correcto y no obedecemos, nuestra vida se va a quebrar, como una copa. Si esta copa nosotros la tomamos y la dejamos caer, va, hermano, a hacerse trizas, ¿verdad? Y no sé en cuántos pedazos. Y aunque nosotros querramos repararla, no va a tener su mismo estado, o sea, va a perder su esencia, su naturaleza. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay una mesa donde a veces nos sentamos que nos hace desobedecer a Dios. Y esa mesa se llama amigos, familia, que lo que hace es robarnos o quitarnos nuestra inocencia, nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia a Dios. Y entonces nosotros somos echados de su presencia. Pregunta, ¿te han quitado tu inocencia, tu fidelidad a Dios, tu obediencia? La gente con la que te juntas, con la que te sientas a la mesa. Empiezas a perder el temor por Dios, el respeto por Dios, la honra por Dios. Comienzas, hermano, a desobedecer. Por ejemplo, cuando a veces la gente a mí me llega a decir, hermano, es que no veo la mía, no veo esto. ¿Está usted honrando a sus padres? Porque hay hijos, hermano, que creen que sus papás son sus hijos, ¿verdad? Y les gritan, los regañan, se ríen de ellos, los llaman, ¿verdad? Eh, casi casi burros, ¿verdad? Porque no saben lo que ellos saben. Entonces le digo, si eso estás haciendo con tus papás, pues por eso no hay honra, mijo. Porque dice la Biblia que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Para que nos vaya bien y para que nuestros días sean largos sobre esta tierra. Entonces, hermano, ellos desobedecieron a su papá, deshonraron a su papá. Entonces, nosotros honramos o deshonramos a nuestros papás. Después dice, hermano, el segundo personaje o la segunda cosa que nosotros podemos ver, dice así. Dice Génesis 25, 29, un hombre llamado Esaú, dice,
Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino al campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom, ¿verdad? Porque era de color rojo. Esas lentejitas con jitomatito. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? La escena que viene aquí, hermano, se dice, ¿verdad? Los sabios de Israel dicen que había tenido una lucha cruenta con Nimrod porque le había, hermano, quitado la vestimenta que Dios le había hecho a Adán y a Eva cuando salieron del huerto, ¿verdad? Se le daba de generación en generación, pero Nimrod la robó. El padre de Nimrod se la dio a su hijo, ¿verdad? Entonces, dice la escritura que Saúl peleó contra él y dice que le quitó las vestimentas, ¿verdad?, que había sido dadas por Dios. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta, por eso dice: vengo a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Es decir, tenía hambre, venía cansado, hermano, de haber luchado. Dice después: y Jacob dijo: júramelo primero, y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú un pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Dice: así menospreció Esaú, ¿qué? La primogenitura. Entonces fue en una mesa, en una comida, donde Esaú, ¿verdad?, menospreció la primogenitura. Ahora, la palabra o el nombre de Esaú significa ya hecho. Dice la Biblia que cuando nació ya estaba cubierto de vello, que era muy velludo el niño. Entonces, en la cultura hebrea, hermano, esto representaba que la persona ya no iba a crecer. Es decir, ese era el reto de Esaú. Desde que nació iba a ser una persona inmadura, una persona egoísta, una persona primero yo, después yo y al último también yo. Y entonces el reto para él era, hermano, crecer sin esas características o sin esa maldición. Dicen los sabios judíos que cuando Rebeca, ¿verdad?, la madre de ellos, iba, hermano, por la calle, había dos escuelas judías, ¿verdad? Una era de un hombre llamado Seth y otra Eber. Eran dos iglesias, por decirlo así, dos sinagogas. Entonces, dice que cuando Rebeca pasaba por la sinagoga de ellos, dice que Jacob saltaba, ¿verdad?, en su vientre. Y cuando pasaba por, vamos a decirlo, por los santos, por los prostíbulos, dice que comenzaba, ¿verdad?, también a saltar Esaú. Es decir, ya desde el vientre había dos naturalezas. Y de hecho los judíos, ¿verdad?, dicen ellos, los orientales, que en realidad el primogénito fue Jacob, porque ellos hablan ya médicamente y científicamente que cuando la esperma entra y concibe al primer, ¿verdad?, bebé, dice que ese es el que está adentro y el segundo bebé es el que sale, ¿verdad?, primero. Y si son trillizos, el primero que sale, ese fue el último, ¿verdad? El segundo, ese es el segundo y el último es el primero. De hecho, ellos piensan, ¿verdad? Y los orientales piensan así que, por ejemplo, yo nazco y no nací ese día. Por ejemplo, yo 19 de agosto del 68. Pero entonces, ¿verdad?, los orientales dicen: no, es que tú no tienes, por ejemplo, hoy ya voy a cumplir, ahora el 19 de este mes, va a cumplir 50 y, ¿qué? 7, 8, algo así. 58. Entonces, mi cumpleaños, para los orientales, no voy a cumplir 58, sino 58 y cacho. ¿Por qué? Porque ellos cuentan, ¿verdad?, que desde que fuiste concebido, desde ahí comienza tu vida. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que este hombre, ¿verdad?, desde que estaba en el vientre, menospreciaba las cosas santas. Entonces, dice que la palabra profano, porque habla de profano, y hay dos palabras: la palabra profano en latín, que es profanum, que significa pro, aquello que se encuentra ante o afuera. Panum, del templo, ¿verdad? Es decir, él siempre se encontraba fuera del templo, no le gustaba ir al templo. Decía: no, ¿yo para qué voy? No, esas cosas ya a mí no me sirven, ¿no? Entonces se rebelaba, se negaba a buscar a Dios. Y después dice que no solamente era, hermano, ¿verdad?, profano en el sentido de que no le gustaba congregarse o buscar a Dios. Dice Hebreos 12:16, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Y la palabra
hermano, griega que se usa para profano es la palabra bebelos, que significa pagano, malo, malvado, ¿verdad? Es decir, Esaú era preso de sus deseos, de sus instintos, de sus sentimientos. O sea, él se dejaba guiar por lo que sentía, por lo que veía, no por sus principios. ¿Cuántos entendemos que los valores pueden cambiar? ¿Cuántos decimos amén? Pero los principios no. ¿Sí me explico? Un ejemplo hoy. ¿Los valores han cambiado hoy a los que teníamos la gente de mi edad? Sí. A ver, denme unos ejemplos, los que son de mi edad. Se le respetaba a la gente mayor. ¿Qué otro principio? Saludar a las personas. Cada vez que llegabas o salías, saludabas y te despedías. ¿Qué otro principio? ¿Te acuerdas que entraba un profesor, un adulto y todos de pie? ¿Verdad? Buenos días, señor profesor. Buenos días, niños, siéntese, ¿no? Esos son valores. ¿Los valores han cambiado? Sí, sí han cambiado. Para mal. Por eso nosotros hablamos que los valores pueden cambiar, pero los principios se mantienen. ¿Sí me explico? Se mantienen. ¿Cuáles son los valores de un edificio, de una casa? Puedes hacerla como tú quieras, del estilo que tú quieras, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los principios? Si no tiene cimientos, si no tiene columnas, si no tiene traves, se cae por muy bonita que esté. ¿Sí? Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que este hombre, ¿verdad? Había perdido los principios, los valores. Entonces dice que significa alguien pagano, malo, malvado. Es decir, gente que le gusta darle vuelo a la hilacha en la carne. ¿Sí me explico? O sea, gente que se dedica a ese tipo de situaciones. Entonces, por eso, hermano, nosotros nos damos cuenta que muchas veces, todavía muchos de nosotros quizá estamos dándole lugar a la carne, a lo que siento, a lo que quiero, a lo que me gusta. Y entonces comenzamos a arruinar nuestra vida. Porque ya empezamos, hermano, a hacer cosas malas, cosas que no agradan. Ya dañamos la vida de otras personas. Dañamos la honra de nuestros padres. Yo, por ejemplo, a mis hijos siempre les digo, mira, yo lo que demando de ti, aparte de la obediencia y otras cosas que les he pedido, le digo que tú no deshonres mi casa, ni deshonres mi nombre. Y yo ya que, si desde que eran chicos, ¿verdad? Yo siempre les decía, o yo voy a tu salón y hago berrinches o cosas que te avergüencen a ti. No, bueno, entonces no lo hagas en mi trabajo. Tengo un trabajo también. ¿Sí me explico? Tengo un trabajo. Entonces, hoy que son adultos de la misma manera, he ido alguna vez a tu trabajo, a la empresa donde tú laboras, para hacerte quedar mal. Que yo llegue ahí haciendo escándalos o que yo llegue ahí, ¿verdad? Hablando mal de mi hijo, que no me cuida, que no me asiste. No, entonces yo te pido, a los tres les pido que respeten mi trabajo. Porque en tu trabajo, ¿verdad? A lo mejor te dan chance, pero en mi trabajo, o sea, mis jefes, hermano, o sea, son personas que dicen lo que dice la Escritura, tienes que ser ejemplo a los creyentes. Entonces yo hago cosas indebidas, me dan cuello. ¿Sí me explico? Y a lo mejor nunca voy a volver a tener la oportunidad que hoy tengo. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta de que Saúl no valoró la santidad, no valoró las cosas. Entonces, hermano, vivió una vida dándole vuelo a la hilacha, de pecado, de carnalidad. Pero después nos habla la Biblia de un tercer personaje, Saúl. Dice primer libro de Samuel 18:7. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl, ¿qué dice? Se enfureció, se enojó. Pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David ¿con qué? Con recelo, con envidia. Entonces, hermano, date cuenta de la condición del alma del rey Saúl. En lugar de, hermano, prácticamente, si tú tuvieras, o si yo tuviera, por ejemplo, por lo menos 3 personas como yo, que sepan lo que yo sé, que sientan lo que yo sé, que tengan la misma mente que yo tengo, yo diría, no, pues, si los tres nos unimos y tenemos las mismas características, seguro que la vamos a hacer.
Entonces él, en lugar de alegrarse, se llenó de envidia, se enojó. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué tal cuando hay alguien mejor que tú? Date cuenta cómo el Labán fue más astuto que el rey Saúl. Labán, el suegro de Jacob, se dio cuenta que la prosperidad empezó cuando él llegó y dice que no lo soltó, hermano. Llevaba más de 25 años con él y dice que no lo soltó. ¿Por qué? Porque era su minita de oro, ¿no? Entonces imagínate si el Saúl hubiera aceptado al David, ¿cómo no lo hubiera ido, hermano? Si hasta el momento le iba bien. Y después dice el versículo 18, versículo 29. Temió Saúl aún más a David y Saúl fue siempre enemigo de David. Verso 20-25. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó, ¿qué dice? Vacío. Entonces, nosotros nos damos cuenta que una de las cosas que se suscitaron en una comida fue la envidia, el recelo. Yo te pregunto, ¿te alegras cuando a tu familiar le va bien? ¿O a una persona le va bien? ¿O te da envidia? Porque a veces hay gente que dice, ¿verdad? A mí me ha dicho, oye, ¿por qué Dios bendice a ese y a mí no? Pues si yo vengo más a la iglesia, si yo doy más diezmo, si. Entonces la persona cree que por lo que da o por lo que hace que la bendición viene por eso. No, es por el corazón. Yo me acuerdo mucho y siempre he puesto este ejemplo, pero me acuerdo cuando me compré mi primera camioneta, una blanca. ¿Se acuerda que el hermano me ayudó? La llevamos aquí a lavar ahí un poquito antes de Chedraui. Y como la traían de Veracruz, ¿verdad? La subieron y empiezan a lavar por abajo. Y salía un chorro de chocolate, ¿verdad? De que la llevaban al mar y todo. Y todavía le dice el que estaba lavando, dice, ¿qué? ¿Dónde la tenías enterrada, verdad? Porque mira cómo está así. Ya cuando ya la lavamos y todo. Ya tenía muchos años que yo no manejaba. Aparte tuve un accidente y me quedé como traumado, me acuerdo, por un choque, ¿verdad? Que me dieron. Entonces me traumé un poco, ¿verdad? Y la agarré hasta ese día y ya el hermano me dice, no, pues, nomás prenda las intermitentes, hermano, ¿verdad? Él me ayudó, gracias a Dios, ¿verdad? A llevar y todo. Y ya me dice, ya ponga las intermitentes y comience. Yo llegué acá, hermano, sudando, así, pero a chorro, ¿verdad? De que me vayan a dar o le vaya a dar yo a uno, ¿no? Y ya me acuerdo que ya el domingo, o no, entre semana vinieron los hermanos y me acuerdo que la hermana de May se subió y dice, ay, hermano, felicidades. No, qué bueno que ya tiene su carro, hermano, ya va a poder visitar y todo. Y pues bien alegre, ¿no? Pero subía otro y dice, ¿y esa carcacha qué, hermano? ¿Qué no tiene feo? Y que como que me quería venir el desánimo. Que dije, no, sí hay diferencia entre los que tienen el espíritu de Jehová y los que no lo tienen. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, hermano. Hay mesas o personas con las que nos juntamos y sale la envidia, comienza a brotar la envidia, ¿verdad? Comienza a brotar. Entonces yo siempre he dicho a toda la gente, ¿verdad? A veces me ves que abrazo mucho a más gente, ¿verdad? Que a otros, pero no es porque yo sea una mala persona o que tenga malas intenciones, no, porque son personas que me han bendecido, personas que están obedeciendo, que cuando se les pide algo obedecen. Entonces, lógicamente los lazos se vuelven más fuertes. ¿Sí me explico? Eso se gana. Yo así lo he entendido, ¿eh? Igual con mis cabezas yo me he ganado el aprecio y no ha sido gratis. He tenido que jalar con ellos, he tenido que estar en lugares, hermano, que a lo mejor no gustan mucho, ¿verdad? Pero va uno con el corazón dispuesto. Entonces, una de las cosas que no nos permite llegar a la mesa de Dios es la envidia. Como en el caso de Esaú, hermano, la carnalidad. Como en el caso de Eva y de Adán, ¿verdad? La desobediencia. El querer pensar que lo que Dios les dijo no era la verdad y ellos pensaban ayudarle a Dios de una manera diferente. Y después vemos a un siguiente personaje. Bueno, vamos a ver primero versículos sobre la envidia. Dice Proverbios 14:30 en la versión del oso, ¿verdad? Dice, es la versión del oso porque es la Reina Valera, ¿verdad? Pero otro año, ¿verdad? Pero es la versión del oso porque en su portada tiene un oso, ¿verdad? Está un árbol y un panal de miel y está el oso, ¿verdad? Que agarra. Por eso es conocida por eso. Dice, el corazón apacible es vida a la carne, más la envidia, pudrimiento, ¿qué dice? De huesos. Otra versión dice, corroe los huesos. Otra versión dice, es la caries
de los huesos. Santiago 3:16, donde hay envidias, hay desenfreno y todo género de males. Por eso uno se alegra cuando a alguien le va bien. Y a mí mi mamá me enseñó, ¿verdad? Dijo, no envidies ni una boda, ni una riqueza, ni un lugar, porque tú no sabes cómo lo consiguieron, ¿verdad? A veces no sabes si los están forzando a casarse por conveniencia, que sea mucho, ¿verdad? En muchas culturas. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo para españoles y no era si querían, los papás hacían, ¿verdad?, el trato y decían, te casas porque nos conviene, él es más rico que nosotros, ¿verdad? Y vamos a tener empresas, vamos a extendernos. Entonces, es por eso que mi mamá me decía, y sí, yo siempre decía, no, yo si me caso es por amor, no por conveniencia. Y tuve un amigo pastor, me acuerdo cuando estábamos solteros, que se hizo novio de una chica de la iglesia, ¿verdad? Pero yo veía que no la quería y ella era mi amiga también, éramos muy amigos los tres. Entonces me acuerdo que le dije, oye, ¿y qué pasó? No veo que la ames, que la quieras. Me dijo, es que mi hermano, que también era interesado, ¿verdad?, dice, me dijo que, pues, que con ella porque su papá tiene negocios. Y así yo me fui para atrás, hermano, pues era mi amigo. Le digo, oye, pues estás mal, ¿no? No, déjale, tú no te metas. Pero sí me metí, hermano, porque ella también era mi amiga. Entonces yo hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Mira, pasa esto y yo sé que a lo mejor nunca me vas a volver a hablar en tu vida, pero te lo digo por amor, porque no quiero que a la mera hora tú estés bien ilusionada y que este cuate, pues, nada más por el interés, ¿no? Entonces, hermano, sí, lo tomó a bien ella, ¿verdad? Nos vemos y nos saludamos, nos abrazamos, nos besamos, y pero son situaciones, hermano, pues, que no deben de ser entre nosotros, ¿verdad? Sí, entonces por eso nosotros necesitamos tener cuidado de todas estas cosas, que no haya envidia en nuestras vidas, ¿verdad? Si alguien tiene algo, gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios le bendiga, le dé sabiduría para que pueda usarlo para Dios y ser más prosperado. 4. Dice que otra comida existió en el juicio de los primogénitos de Egipto, ¿verdad? Dice Éxodo 12:8. Dice, y comerás la carne esa misma noche asada al fuego y la comerás con pan sin levadura y con hierbas, ¿qué dice? Amargas. Verso 22. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis, era como una brocha, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Esa era la orden, ¿verdad? Van a encerrarse, van a comer el cordero. Si hay familias de 3 o de 2, van a llamar a otras familias para que coman todo un cordero completo. Se encierran, van a oír gritos, lamentos, a lo mejor les van a tocar y querer tumbar la puerta. No abran, solo embarren la sangre en el dintel, ¿verdad? Y en los postes de la puerta. Dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos, ¿verdad? Porque iba a matar a todos los primogénitos. Entonces dice Éxodo 12:29, y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito de cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito, dice, del ganado. Entonces la Biblia dice que, hermano, fue en una mesa donde tuvieron que comer el cordero pascual o la Pascua, la fiesta de la Pascua, ahí fue donde nació, capítulo 12 de hecho. Dice que los primogénitos murieron. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Levante su manita santa. Que usted fue el primero que nació, primera que nació, ¿verdad? Que dice yo soy, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros nos damos cuenta que el diablo nos quiere robar nuestra posición. El primogénito es, dice la Biblia, de mi vigor. Es decir, el padre y la madre estaban fuertes, estaban jóvenes, estaban enteros. Entonces, por eso los primogénitos en su naturaleza traen eso, que son más capaces, más sobresalientes, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Satanás siempre quiere atentar contra los primogénitos de una familia. Yo, por ejemplo, soy el primogénito de mi familia. Yo fui el último en convertirme a Cristo, hermano. Yo era la oveja negra de la familia. Fui terrible yo, terrible, hermano. Entonces, por mucho tiempo a mí el diablo me robó mi posición de primogénito. Entonces,
En la Biblia vemos personajes, te los voy a mencionar así rápidamente. Vemos en Génesis 35:22 a un primogénito llamado Rubén, que la bendición no le tocó a él porque se metió con la mujer de su marido, con la mujer de su papá, una de sus 4 mujeres. Es decir, el primogénito puede tener problemas sexuales y los problemas sexuales no nos dejan sentarnos a la mesa con el Señor. Después dice Génesis 16:10 al 13 que hubo un primogénito llamado Ismael. Dice que Ismael era un hombre insujeto, así dice, ¿verdad? Que es como un burro indómito en el desierto. Dice que, ¿verdad? Su mano iba a ser contra todos y la mano de todos contra él. Es decir, un hombre rebelde, insujeto, ¿verdad? Que mató gente, que abusó. De hecho, dice la escritura, ¿verdad? Cuando estuvo, que ya tenía unos 12 años, Isaac estaba chiquito, ¿verdad? Y dice que cuando Sara vio cómo trataba a Isaac, dice que le dijo, ¿sabes qué? Échalo con su mamá. Porque le estaba haciendo caricias sexuales, o sea, no estaba jugando con él, o sea, no le estaba haciendo maldades, no, le tocaba sus partes sexuales, le tocaba sus pompas. Y eso se da mucho entre hombres, ¿verdad? Pues, juegas y pum, le agarras, pasan y le agarras la pompa, ¿verdad? Pasas y pum. ¿Verdad? Entonces, hermano, eso es lo que pasaba, por eso fueron corridos de la casa de él. Entonces vemos que cuando un primogénito es rebelde, no se sujeta, es indómito, indomable, entonces por eso, ¿verdad? Pierde su posición. Después vemos a un hermano hombre llamado Caín, Génesis 4. Dice la Biblia que la envidia que le tenía a su hermano, dice que eso fue lo que le llevó a matarlo. Entonces le quitaron su posición. Después vemos a otro, ¿verdad? Hermano llamado Abnón, segundo de Samuel 13, el hijo de David, su primogénito. Dice la Biblia que quiso violar a su hermanastra, ¿verdad? Tamar. Entonces, hermano, dice la escritura que perdió su posición y se la dieron a Salomón, que pues, fue uno de los más chicos. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que hay primogénitos que no destacan en su familia, en sus generaciones, porque han dado lugar a muchas cosas, como y hay muchos otros más ejemplos, pero tienen este tipo de problemas que no deja que ellos puedan alcanzar su máximo, ¿sí me explico? Entonces, eso es lo que el enemigo quiere hacer, eso es lo que el destructor, esta potestad llamada destructor quiere hacer, que no cumplamos nuestro propósito en esta tierra como primogénitos. Pero fuera de ahí, ¿verdad? Dice la Biblia, aunque tú no eres primogénito de tu familia, pero Hebreos 13:23 dice que somos una asamblea general e iglesia de los primogénitos. Es decir, tú eres primogénito. Entonces Satanás no quiere que tú cumplas tu función, tu propósito, porque a lo mejor como estos primogénitos batallamos de alguna de estas cosas. Flaqueamos, ¿verdad? O tenemos el talón de Aquiles de los pecados sexuales, ¿verdad? De como Rubén, de Ismael, que era rebelde, desobediente, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, hoy la invitación es eso, que si tú eres un primogénito literal, ¿verdad? De nacimiento o como asamblea, como iglesia de Dios, pues aquí está la mesa para romper todo eso, todas esas maldiciones, ¿verdad? Que si a ti como primogénito no te enseñaron a tener liderazgo, rompas eso, porque hay esposos bien obedientes a las esposas, que no toman su lugar y que por eso tienen problemas. Y quinto personaje, Judas. Dice Mateo 26:14. Entonces un hombre llamado Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuesto a darme para que yo os entregue? Y ellos pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba una oportunidad ¿para qué? Para entregarle. Verso 26-20 dice, al atardecer estaba sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Ahora dice que fueron 30 monedas de plata. Anoche estaba revisando este dato. Hoy en nuestro tiempo, valorando el peso, los gramos de plata, el tamaño de las monedas, todos coinciden con que más o menos son como hoy 6,000 pesos mexicanos. Ahora, ya viendo una moneda de plata antigua, que esté bien cuidada, el peso dice que pueden ser 300 o 400,000 pesos por esas 30 monedas de plata. Ahora, si nosotros recordamos en los tiempos que todavía nuestra moneda valía, ¿cuánto nos comprábamos con 20 centavos en la tienda?
chorro de cosas. No, ya traer, hermano, ¿verdad? Un billete de 50 pesos, no, ya eras rico. ¿Sí te acuerdas? O sea, eras rico y no, órale, pues yo disparo, pum, pum, ¿no? ¿Y cuánto costaban los terrenos antes? O sea, la tierra realmente era barata, ¿te acuerdas? Entonces, porque dice que las 30 piezas, ¿verdad? Ya cuando ya no las quiso, dice que los sacerdotes le entregaron y compraron un terreno llamado Aceldama, que significa rojo. O sea, ahí, ¿verdad? En ese lugar. Entonces nosotros nos damos cuenta que no era poquito, pero tampoco era mucho. Ahora, el problema era la visión que Judas tenía del Señor Jesucristo. Porque en ese último versículo dice, ¿acaso soy yo Señor? ¿Cómo le llamaban los discípulos a Jesús? Señor. Pero ¿cómo le decía Judas? Vamos al siguiente versículo. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo rabí o maestro? O sea, la visión que él tenía de Jesús no era la de Señor. O sea, por eso le faltó al respeto, lo deshonró de tal manera. Dice, y él le dijo, tú lo has dicho. O sea, date cuenta de la condición del corazón de Judas. O sea, ya el Señor ya le había dado como que señales, ¿no? Digo, y los discípulos ya para este entonces ya tenían discernimiento. Por ejemplo, entre nosotros tenemos discernimiento. ¿Sabes quién es quién? ¿A poco no? O sea, acá estamos, gozamos, nos abrazamos. Pues sabes quién es quién. No, pues ese hermano batalla con esto, esa hermana batalla. O sea, los discípulos lo sabían. Pero todavía no había así como que una confrontación. Luego dice el Señor, uno de vosotros le va a tocar. Dice, mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Verdad? O sea, que el juicio iba a ser grueso. Y entonces dice que, ¿verdad? Todavía le dice el Judas, ¿verdad? Todavía el Judas. Imagínate qué entenebrecida estaba su mente, tan oscurecido su corazón que dijo, ¿acaso soy yo más? Y todavía le dice el Señor, hermano, para dándole chance, tú lo has dicho. Sí, eres tú. ¿Qué pasó? Y dice que se fue. Tomó la cena y vámonos. Dice que cuando tomó la cena, ¿qué dice? Y Satanás entró dentro de él. Pues lo que tienes que hacer, ve y hazlo ya. Entonces no aprovechó la oportunidad. O sea, como dicen aquí en mi pueblo, se aferró a su macho y dijo, no, yo no soy ese, no es cierto, yo oro por los enfermos y sanan, libero a los demonios, predico y la gente es tocada, soy el más cercano a Jesucristo, soy el tesorero, soy el que le da para los burros que hay que lo trasladen, los caballos, soy el que tiene la lana y el de más confianza. Entonces dice la Biblia que Judas, hermano, en una comida definió quién era delante de Dios. O sea, porque no fueron las monedas, no fue el beso que le dio en el huerto lo que lo definió. No, ya estaba definido desde aquí. Menospreciaba al Señor, no lo veía como Señor, sino como un simple maestro. ¿Sí me explico? Entonces, dentro de nuestro gremio, hermano, hay pastores, hay maestros, profetas, apóstoles, etcétera, etcétera. Mi padre es un hombre que tiene una unción muy especial y tiene un discernimiento tremendo. Mucha gente, hermano, yo cuando lo conocí, ¿verdad? Me daba miedo acercarme porque decía, no, este cuate sí me va a escanear todo lo que traigo en mi corazón y me lo va a sacar. Porque sí, se te queda viendo, hermano, se te queda viendo. Así te dice. Sí, te escucha, pues está viendo. Si tú tienes esto, ¿qué pasó? Él me dice, me gusta, es muy directo, escúpelo. ¿Para qué ocultas? Y ya yo me abro. Hombre, que tengo esto, tengo aquello. Entonces me dice, no, pues esta es la solución. Y comienza a supervisar llamadas, mensajes, etcétera, etcétera. O quiero verte aquí tal vez, de tal tiempo. Yo espero ir en los primeros días últimos días de septiembre. Quiero estar ahí ayunando con él, orando. Él se levanta a las 5 de la mañana, ¿verdad? A estar orando. Y aprovechar ese tiempo. Ahora, ese tiempo que estuvimos, hermano, fue excelente. Me dedicó 7 horas. Gracias a Dios que ese día no tuvo nada, ¿verdad? Yo le hablé hasta el miércoles porque no sabía qué iba a pasar con mi hijo. Dijo, vente a las 10. Ya acabamos a las 5 y ya de ahí me dice, vamos a comer, vamos a celebrar, a disfrutar algo. ¿Va? Y entonces son los momentos que puede ser, decir, ¿sabes qué? Tengo esto, o sea, la regué, he pecado.
pero no lo hizo, no lo aprovechó. Entonces, hermano, si tú has fallado, si tú has pecado, suéltalo, suéltaselo a Dios y como dice el comercial, y a quien más confianza le tengas. Porque no te vamos a juzgar, te vamos a ayudar. ¿Sí me explico? Esa es la intención, ayudarte. O sea, el único, acuérdate, que te juzga y que te acusa se llama Satanás. Y si la regas, pues todos la regamos. Yo no sé lo que va a pasar de aquí a 5 años conmigo, pero si estoy viendo que Dios me pone a alguien y que tiene una necesidad, mi trabajo es que se quite toda condenación y todo juicio y que sepa que Dios y yo lo podemos ayudar. No más. Entonces, por eso dice que Judas en esta cena fue donde, hermano, tronó completamente. Y luego dice al final los discípulos. En esta cena, mientras que uno se apartó y se alejó, en esta cena dice la Biblia que, hermano, lo que sucedió fue que ellos recibieron redención o perdón de sus pecados. Donde Jesús les estaba diciendo, yo voy a ser ahora el que va a ofrecer su cuerpo y su sangre para poderlos sacar de sus pecados, de sus debilidades. Y entonces fue cuando ellos aceptaron, tomaron, participaron. Y entonces, hermano, el Señor les perdonó sus pecados, les libró de todo mal y siguieron hacia adelante. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber eso. Aquí está la mesa. No importa lo que hayas hecho. No te dejes acusar más por Satanás, que primero nos incitó a hacerlo y después nos condena, nos juzga. Estás mal, Dios no te quiere, ¿verdad? El pastor no te quiere, tu familia no te quiere. Y dice que entonces los perdonó. Entonces, pasa 1, eres perdonado. 2, recuerdas que Cristo, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo vencieron al pecado, vencieron a la enfermedad y vencieron al diablo. Fueron las cosas que Jesús hizo. Y cuando celebras, ¿verdad? No solamente celebras esto, perdón, no solamente recuerdas, sino que celebras que Dios te ha dado un espíritu diferente, un alma diferente para que tú puedas salir victorioso. Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta, hermanos, sobre la importancia de ser como los discípulos, con sus errores, con sus defectos, pero no tenían pecados. Y Cristo los levantó, Cristo los fortaleció para que tuvieran victoria. ¿Te acuerdas de ese canto muy antiguito? Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo. No hay nadie como tú, con tus virtudes y tus defectos, como tú no lo hay. Entonces, esta tarde se trata de que tú tengas confianza y vengas a esta mesa. No vas a ser condenado ni juzgado. Vas a ser restaurado, renovado, regenerado. ¿Sí me explico? Y es cuestión de decisión. Estos personajes que vimos decidieron no hacer lo correcto y ya vemos cómo les fue. Pero cuando alguien hace lo correcto, comienza la restauración. A mí me sorprendió, hermano, los testimonios del pastor, uno de los oradores que estuvo en la convención de pastores. Hermano, un hombre poderoso, ungido, tiene una congregación de más de 2.500 personas, ha viajado por todo el mundo. Pero hicieron una sesión de preguntas y respuestas y dijeron, ¿cómo hacer que un pastor pueda cuidar a su familia y no descuidarla y vea casos difíciles? Y hermano, va saliendo con que su hijo tenía problemas de marihuana. Dice, mi hijo no se perdió en la iglesia, afuera se perdió en la iglesia. Un joven le invitó a fumar desde los 12 años. Ya cuando yo me di cuenta, mi hijo ya era adicto. Dice, hoy tiene 26 años y sigue. Dice, hemos pasado por más de 30 lugares para que lo ayuden a restaurarse, pero... Y si me habló hace 2 meses, papá, quiero entregar mi vida a Cristo, ahora entiendo realmente mi situación. Dice, yo me sentí muy mal, me condenaba, dije que tuve la culpa, ¿cómo es posible que puedo ayudar a 2.500 personas y no a mi hijo? Entonces fue con sus pastores, lo ministraron, ¿verdad? Lo sanaron y le dijeron, es que tú no tuviste la culpa. Y ahora es un adulto y no tiene la culpa, él no quiere. Y sí, dice que cuando fue a pedirle perdón a su hijo, le dijo, papá,
Tú has sido un buen papá, tú siempre me has visto, he sido tu prioridad siempre. El problema, papá, es que a mí me gusta la marihuana. El problema no eres tú, el problema soy yo. No te condenes, papá. Y ahora dos de los oradores que estuvieron con el Congreso de Jóvenes, hermano, uno decía, ¿verdad? Como su hijo se le perdió también en las drogas. Y como de la misma manera Dios le dio la gracia para poderlo restaurar. Y hoy su hijo sirve a Dios. Hoy estuvo tocando en la convención. Y el otro, ¿verdad? El hermano que es de Pachuca, él decía, ¿verdad? Yo tuve en un momento de mi vida, mi hijo se metió con una muchacha. O sea, mi hijo cayó sexualmente, pero fue duro, dice, fue difícil igual, fui con mis autoridades, quería dejar toda la obra y me dijo, no, ¿sabes qué? O sea, tú no tienes la culpa, pero si restáuralo, que sepa que es perdonado. Y ese es el punto, hermano. Mira, podemos haber hecho lo peor, pero a la gente hay que decirle que Dios le perdona, que Dios le restaura, que si Él se acerca con nosotros o ella, vamos a restaurarle, vamos a ayudarle. Para que le dé un cachetadón al diablo, le quite toda autoridad sobre su vida y comience a levantarse. Y eso va a ser lo más bonito porque te aseguro, digo, en mi caso, una vez que Él me perdonó, como dice el canto, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, hoy yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie y que oremos a nuestro Dios y que tú te des cuenta en qué mesa estás sentado. Si en una mesa como la de Adán y Eva, ¿verdad? Como que el Adán le transmitió todo es malo, todo es malo. Y también eso es pecado, ¿verdad? Si tu marido, ¿verdad?, quiere abrazarte, disfrutar de ti, de que eso es malo, es pecado. No, no es malo. Por eso te casaste. Si estuvieras soltero, pues eso sí es pecado. Si es malo que ves que a tus hijos, ¿verdad?, que están viendo alguna cosa, ¿verdad?, y que no es pecado, pero para ti es pecado las redes sociales o lo moderno. No, no es malo. Solamente hay que enseñarles a tener un control y un tiempo para todo. Cuando mis hijos eran adolescentes, siempre teléfonos en mi recámara, había una canastita, ahí llegaban dejando los teléfonos y el internet se apagaba toda la noche. Esa era mi manera de poder. Y ya lo hice un tiempo, ahora que ya eran grandes, los otros dos que se quedaron. ¿Verdad? Donde yo veía que, o sea, porque yo llegaba, les caía, ¿verdad?, en la madrugada y veía ahí lucecita en el cuarto ya a las 3 de la mañana. Y dije, ahora, entonces, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, vamos a hacer un grupo de localización como familia para saber dónde andan. ¿Verdad? Entonces me va a alertar, pues anda acá, anda fuera de la casa, más el que está allá, ¿no?, en México. Para decir, oye, ¿dónde andas, mijo? A lo mejor está ahí un antro, ¿verdad?, un prostíbulo, y dice, oye, mijito, ¿dónde andas? Cuídate. Acuérdate que mis ojos no te ven, pero los de allá arriba te están viendo. Voy a poner otra aplicación para saber, o sea, a qué páginas entran. Es mi manera de ayudar a mis hijos solteros. ¿Sí me explico? Porque a veces uno piensa que son unos angelitos y no. Entonces, ¿a qué mesa te estás sentando? ¿La de Adán y Eva? ¿A la de Esaú, que menosprecia a los santos? No, yo no voy a la iglesia. A mí no me obliguen. O en la de Saúl, ¿verdad?, que la envidia le corroe el alma, el orgullo, la soberbia. Cuando veo un amigo soberbio o a un consiervo soberbio, siempre digo, acuérdate del proverbio, antes de la caída y del quebrantamiento se levanta la soberbia y el orgullo. Bájale, bájate de tu nube, porque la caída te va a poder hasta matar, ¿verdad? Y si tú como primogénito no estás cumpliendo tu propósito. Por eso yo siempre he dicho, mira, si tu esposa no quiere jalar,
No lo obligues, el llamado es para ti. Si tu marido no quiere jalar, no lo obligues, déjalo, el llamado es para ti. O sea, no obligues a tu familia, a tus hijos, a tu cónyuge a que sirvan, hagan lo que tú quieras, déjalos. Aman a Dios, déjalos. Ya Dios en algún momento les hablará para que sea tiempo completo, los dos puedan servir, ¿verdad? Juntos. Pero no dejes que te roben tu propósito de primogénito. Igual aquí. ¿Cuántos son los únicos cristianos de su familia? Levante su manita. Entonces te das cuenta que la lucha para nuestros hermanos es mayor que para nosotros. Porque a nosotros nos animan, nos levantan, la familia que es cristiana, hasta nos regañan, ¿no? Nos ponen ahí nuestras cintaris. Pero los que no tienen familia cristiana, cuando se desaniman, no tienen un problema, ¿quién, hermano? Pues eso dice, mejor son dos que uno. Porque si viniera el enemigo contra uno solo, no los podrá enfrentar. Pero dos perseguirán a 1000 y a 10,000. Entonces, vamos a orar a Dios y toma tu posición. No dejes que nadie te condena. La regaste, pues confiésaselo a Dios. No dejes que te juzguen. No. Y si tienes la confianza, ven y me sabe que hermano, yo quiero hablar y ayúdeme a restaurar, me quiero un consejo. Pero yo no quiero vivir en maldición, quiero vivir en bendición. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y fiel con nosotros. Aquí estamos delante de ti. Tú conoces nuestros corazones, nuestros caminos. Tú sabes que no llevamos una vida de pecado, no vivimos una vida de pecado, pero dice tu palabra, sabiendo nuestra condición de humanos, que si alguno de nosotros hemos pecado por alguna razón, abogado tenemos en Cristo Jesús. Y que si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo te pido en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, que tú permitas que hoy nuestro corazón pueda ser sincero contigo. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados. Si he desobedecido como Adán y Eva, Señor. Si he pensado que lo que yo pienso y siento es mejor que lo que tú dices en tu palabra y me ha ido mal, perdóname. Perdóname si como Esaú todavía obedezco a mi carne y a mis deseos y me he ensuciado por causa de esas malas decisiones. Si he sido como el rey Saúl, Señor, que la envidia corroe mi alma cuando alguien es prosperado más que yo. Perdóname, Señor. Si no he ocupado mi posición de primogénito, si como Rubén, Señor, tengo pecados sexuales y los tengo ocultos y los practico y me gozo, los disfruto, perdóname. Si he sido un primogénito, Señor, que se revela como Ismael, que peleo por todas las cosas. No me gusta oír el consejo, la corrección de mis padres, la corrección de mi esposa, de mi esposo, aún de mis hijos, de mis autoridades. Perdóname, Señor. Echo fuera toda rebelión, Dios. Si como Amnón, Señor, he hecho cosas malas, adulterado, fornicado, violado como él a su hermana. Perdóname, Señor. No quiero seguir siendo, Señor, lejano de tu presencia. No le voy a hacer caso al diablo, ni a mi mente, ni a lo que pienso, sino a lo que dice tu palabra, que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Perdóname, Señor, si como Judas mi visión de ti es solamente
que me sanas cuando estoy enfermo, que me suples cuando tengo necesidad económica, pero nunca te he visto como mi Señor para someterme, para rendirme, sujetarme voluntariamente. Yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones, Señor, por cada uno de estos pecados. Yo te ruego, Señor, que en esta hora, Dios, tomes mis pecados y confiésaselos, hermano, aquellos que has cometido, que tú sabes. Y te confieso mis pecados, Señor, mi falta de fidelidad, de compromiso, mi falta de honor hacia ti, hacia mis padres, hacia mis autoridades. Señor, en el nombre de Jesús te pido que te glorifiques y te muevas, que te levantes de una manera muy especial en medio de nuestras vidas. Espíritu Santo, ven en esta mañana, te lo rogamos. Tú eres el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y nosotros sabemos, Señor, lo que sucede si guardamos, si ocultamos el pecado y lo seguimos practicando, Señor. Pensando que nada nos va a pasar, pero dice tu palabra que tienes una copa, Señor, donde tu ira se va acumulando por nuestras malas obras, por nuestros pecados. Y cuando esa ira, Señor, sube como si fuera agua y se desborda, entonces tu ira, Señor, se derramará sobre nuestras malas obras. Pero aún en medio de ese juicio, con la intención de que nos arrepintamos. Ayúdanos, Señor. Hoy echamos fuera todo pecado de nuestras vidas. Dile, renuncio a todo pecado, a toda desobediencia. Y declaro que tú te vas a glorificar en medio de mi vida. Yo te pido, amado Espíritu Santo, que te muevas en una manera muy especial. Y que me des la victoria, Señor. Dile, Señor, todo pecado que he cometido contra ti, contra mis padres, contra mi familia, Señor, contra la sociedad, yo te pido que me perdones todo pecado. Dile, diablo mentiroso, te has encargado de estarme atormentando y de estarme acusando y de estarme trayendo juicio sobre mi vida. Me has aturdido. Aún dile, si he tenido insomnio y no he podido dormir, te echo fuera en el nombre de Jesús. Enmudezco tu lengua mentirosa. Te amordazo y declaro que no más voy a escuchar tu voz, sino la voz de Dios, del Espíritu Santo, del Hijo Jesús. Y soy libre en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Rindo mi corazón delante de tu presencia y te pido, Señor, que tú intervengas y que tú obres en medio de mi vida, Señor. Cierro la puerta al pecado, cierro la puerta a la maldad, a la desobediencia y declaro en el nombre de Jesús que de ahora en adelante no más tristeza ni más dolor, no más pérdidas, no más muerte. Hoy, Señor, el rumbo de nuestra vida, de nuestra historia cambiará al acercarnos a tu mesa confiadamente, Señor. Y veremos las grandes cosas que haces en medio de nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, la alabanza y declaramos victoria en el nombre de Jesucristo. Amén.